Bien, hermanos. En un video que les mandé a ver, eh, el hermano doctor John Stott eh, habla acerca de tres principios generales. Bueno, nuestro hermano, eh, que ya está en la presencia del Señor, es una autoridad, ha sido una autoridad a nivel mundial en cuanto a hermenéutica bíblica, igual como otros hermanos, pero me gustó mucho la manera como él explica estos grandes principios generales de la hermenéutica. No sé si pudieron escucharlo, o por lo menos una vez o varias veces, y tratar de indagar algunos detalles de cada uno de estos principios, ¿no? Pero me gustaría justamente que en este caso posiblemente Ángela nos pudiera compartir acerca del principio de simplicidad. ¿De qué se trata? ¿O qué pudiste ver allí en ese principio? Ok, bueno, pastor, hablando de simplicidad, yo lo entendí como el hermano, o sea, él lo colocaba como el llano, o sea, de una llanosidad, o sea, que siempre tiene que ser fresca y oportuna, pues el aprendizaje, o sea, que es simple, fácil de entender. Por eso le puso simplicidad. Mm. Y bueno, como le repetía, pues mis anotaciones, porque yo sí tuve que escucharla varias veces y después anotar y después volvimos a Sí, leer. es interesante ese ejercicio. eh, Mira, aquí está Mayra. Es ¿Viste? interesante ese ejercicio de escuchar varias veces. Y bueno, yo lo escuché hace bastante tiempo, pero uno lo vuelve a escuchar y hay cosas muy interesantes y muy profundas que son necesarias comprender, porque de ahí se deriva entonces la propia metodología que vamos a usar para poder estudiar la Biblia. Ok, en la primera parte entonces él hablaba de una comunicación, que un lenguaje, o sea, todos los humanos podemos revelarlo. Hablaba de la perpecuidad también, de ese término, lo busqué después en el diccionario, lo busqué para estar más claro con respecto a esto. Habló de lo literal, que era contrario a lo alegórico. También trabajó con los ejemplos que hizo la clasificación de las imágenes vívidas, las expresiones antropomórficas, la poesía, los libros de Apocalipsis y la perspectiva, o sea, cada uno con sus ejemplos. Y bueno, también una de las frases que me gustó, que la retomó del hermano Lutero, que dice, un texto es lo que el autor quiere decir. Y bueno, trabajó también lo que fue el exégesis y exégesis. Bienvenida, hermana María Natera. Dios te bendiga. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Eh, Tú estás en Chile, ¿verdad, hermana? Sí, profe. ¿Qué Aquí hora es está haciendo allá? frito. ¿Qué hora es allá? Ahorita es la misma hora, porque como cambiamos de horario, es la misma Ok. hora que allá. Después en septiembre vuelve a cambiar. Entonces no te paramos temprano. Pero estábamos a 0 grados. Así hace frío. Sí. Bueno, estamos hablando, María, acerca del video. De Del pastor Stott. John Stott, exacto. Y ahorita nuestra hermana Ángela acaba de hablarnos de algunos detalles del principio de simplicidad. Bueno, primero decir que la base de estos principios generales de la interpretación o de la hermenéutica bíblica tienen que ver con la naturaleza de Dios, ¿no? Como explica allí, Dios es luz, en Él no hay tinieblas, y Dios quiere expresarse, Dios quiere manifestarse.
Entonces, hablando de ese principio de simplicidad, esa es una base fundamental, porque si Dios es luz, entonces Dios no quiere escondernos sus verdades, ¿no? Dios quiere mostrarnos sus verdades, no quiere expresar lo que Él piensa, lo que Él desea y nos quiere hablar de Él mismo y de qué espera de nosotros. Entonces, el principio de simplicidad parte del hecho del tipo de Dios, como dice el doctor esto, del tipo de Dios que es nuestro Dios. Dios por su naturaleza es comunicativo. Y de allí entonces parte la idea de que Él va a manifestar en nuestro lenguaje humano su palabra, su revelación. Entonces, a medida que vemos en la escritura las maneras en que esa comunicación se expresa, podemos entonces notar también los géneros literarios. En el principio de simplicidad, entonces, podemos considerar que cada forma en la cual a través de los autores humanos Dios se expresa, es importante considerarla a la hora de hacer nuestra hermenéutica. Es decir, si fue una expresión emotiva en la cual se expresan más las emociones que una argumentación directa, o si fue una narrativa, una serie de eventos que se narran. Entonces, allí el hermano, como bien dice Ángela, dice acerca de cómo, o si hay expresiones antropomórficas, por ejemplo, debemos considerar de qué manera vamos a interpretar el texto. Es decir, cuando habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, nosotros entendemos que Dios es espíritu y que eso implica entonces alguna acción de Dios, algo que Dios quiere hacer o algo de su propia naturaleza. De los ojos, por ejemplo, que está pendiente de nosotros, de sus manos, generalmente tendrá que ver con una acción de Dios, etc. Igualmente, cuando se trata de parábolas, símiles, ¿verdad? Cuando dice Jesús, yo soy la puerta, como yo soy la vid, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante el principio de simplicidad porque Dios se quiere comunicar de una manera clara, como dice la hermana, llana, ¿no? Aunque hay cosas difíciles de entender, hay cosas que son difíciles de entender, pero la idea es que podamos entenderlas. Dios quiere comunicarse con nosotros. Ese es el principio de simplicidad y de ahí se deriva entonces lo que es el estudio del género literario. Eso es muy importante que lo fijemos, pues. El principio de simplicidad está relacionado cuando vamos a ir a los pasos de la hermenéutica al género literario, cómo Dios está hablando ahí, de qué manera Dios se está comunicando. Bien, vamos a escuchar entonces a nuestra hermana María Virginia. No sé si María pudo ver el video. Sí. ¿Y qué nos puedes comentar acerca del principio de la historia, María? Creo que de los puntos más importantes era de que, bueno, como creo que es parte de todo el video, es que hay que darle el significado original del texto, y de entender de el contexto en el cual lo estaban entendiendo sus oyentes, o sea, colocarnos en la posición del oyente. Algo que me llamó atención de esa, creo que es en esa parte que lo dice el pastor, es cuando dice que un texto es infinitamente aplicable, pero tiene un solo significado, y es el que el autor le quiso dar desde un principio.
habla también de que es nuestra responsabilidad encontrar el significado original. Creo que, no sé si fue en esa parte también que habló de la eisegesis y la exégesis. Es lo que tengo así, me acuerdo más o menos. Bien, Sí. excelente, Ah, hermano. ya me acordé, leí algo aquí que ya me acordé. Habla una parte de no modernizar a Jesús, que cuando leemos la Biblia debemos entender que no estamos leyendo un texto del siglo XXI. Sabemos que la Biblia es viva, pero que en el tiempo que fue escrita eran, ¿verdad? Tiempos anteriores. Y que a veces cuando se trata de leer la Biblia, nosotros en el siglo XXI, lo modernizamos, tratamos de adaptar lo que dice a lo que nosotros estamos viviendo, y no debe ser así. Excelente, excelente. También el hermano Bickler en la lectura hace énfasis en esta parte de que tenemos dos, por lo menos grandes maneras de acercarnos al texto. Podemos preguntarle al texto de una vez qué significado tiene para mí, ¿cierto? ¿Recuerdan esa pregunta que hay en la lectura de Bickler? ¿Qué significado tiene para mí? Si le hacemos esa pregunta de una vez al texto, entonces la respuesta o la interpretación que podemos tener es una eisegesis, es decir, al no considerar el contexto histórico original o la intención original del autor o qué quiso decir el autor, entonces rápidamente podemos ver desde nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, el texto y interpretar algo que no está diciendo el texto. Y la otra manera es de interpretar el texto es precisamente tratar de indagar qué quiso comunicar el autor. Entonces tenemos en su contexto particular. Entonces tenemos esas dos maneras. Generalmente y sobre todo en nuestra cultura venezolana y algunas partes de Latinoamérica también, la mayoría de Latinoamérica, somos de baja contextualización, de acuerdo a los sociólogos. Es decir, nosotros asumimos que entendemos todo de una vez. Nosotros llegamos sobre todo con gente que conocemos y hacemos un guiño con los ojos, hacemos un gesto, o ya sabemos, ya queremos interpretar todo de una vez, sin conocer a alguien, ya presumimos que lo conocemos. Sacamos conclusiones muy rápido, ¿verdad? Entonces, es importante esto que acaba de decir nuestra hermana, María, respecto a la manera como nosotros vamos a abordar el texto. Dicen ambos hermanos, Bickler como John Stott, dicen, hay que imbuirse en el tiempo del autor, como que si nosotros estuviésemos allí en ese momento. Entonces, en el principio de la historia tenemos un contexto general, ¿verdad? El contexto general del tiempo, por ejemplo, si es en el Antiguo Testamento, el contexto general sería, bueno, ¿será que esto fue antes o después? Este pasaje que se narra, por ejemplo, de un profeta, ¿será que antes o después del exilio? En el año 586, 587 antes de Cristo. Esa ubicación general nos ayuda a entender el pasaje. Pero después nos vamos a contextos más específicos, como las circunstancias específicas que vive culturalmente en ese momento las personas a las cuales se están mencionando allí o los grupos de personas que se están trabajando, si es una tribu específica, etcétera, etcétera. Y luego hay un contexto aún más detallado que el mismo texto nos lo va a decir y que también tiene como varias capas. Pues. Un contexto general del pasaje, ¿verdad? Un contexto general del libro, perdón, un contexto general de la sección del libro y un contexto aún más específico del propio texto en sí que estamos trabajando.
Esto lo vemos muy bien en las epístolas, ¿verdad? En tipo de literatura de argumentación, en donde podemos notar que hay una ocasión en que la carta se escribe, una circunstancia específica que quiere abordar el autor, un problema. Y hablando de la intención del autor, yo digo que ojalá toda la Biblia hubiese sido escrita como el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan describe claramente cuál es el propósito de la carta. Que todos conozcan que Jesús es el Mesías, para que crean en Él, ¿no? Y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Estas cosas se escribieron, lo dice claramente para esto, ¿no? Bueno, también Lucas, en Hechos capítulo 1 y Lucas, el Evangelio, esos dos libros que escribió Lucas, ahí al principio nosotros podemos leer la intención de tanto del Evangelio como del libro de los Hechos, ¿verdad? Y así hay algunos libros que fácilmente podemos notar la intención, pero hay otros que podemos verla, no lo dice tan claramente, sino que podemos notarlo dentro del libro, viendo cuáles son los problemas que hay, cuáles son los problemas que está atacando. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la carta a los Hebreos, nos dice de qué se trata, pero al ver el problema de no retroceder constante que hay en todo el hilo conductor de Hebreos, dice que no volver atrás, no vuelvan atrás, habla del judaísmo, ¿verdad? Entonces no puede ir notando cómo hay una intención del autor de que los creyentes, en el contexto de persecución que hay, a mediados de los años 60, perdón, 61 al 63, por allí, en ese tiempo que ya empezaba la persecución más fuerte, a que no volvieran a la ley, ¿verdad? Sino que fueran valientes y colocan los ejemplos de los antiguos, ¿verdad? De los hermanos, de los padres de la fe, que a pesar de las circunstancias avanzaron. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, etcétera, etcétera. Entonces, en toda la carta nosotros podemos ver eso y así vamos detallando de qué se trata, qué quiere comunicar el autor, cuál es el problema que está aludiendo, el problema principal y subsecuentemente algunos problemas específicos que podemos deducir allí. Por ejemplo, en Hebreos, hablando del propio Hebreo, vemos que hay problemas con falsos maestros, ¿verdad? Que están allí tratando de judaizar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va esbozando su intención? Muy importante el principio de la historia. Y vamos a hablar entonces del principio de armonía. Vamos a ver el hermano Félix. ¿Dónde está el hermano Félix? Como que se tuvo que ir o está por aquí. Vamos a ver qué dice el hermano Félix. Ah, no, por aquí está, vale. Dios te bendiga, pastor. ¿Qué nos puedes decir del principio de armonía? Aquí está el pastor diciendo algunas cosas del principio de simplicidad, historia de armonía. Él habla del principio de simplicidad, que es es un lenguaje sencillo. Dios nos habla en un lenguaje humano que podemos entender. Es decir, excelente, pastor, está hablando de lo comprensible, ¿verdad? Que sea comprendido.
Dice el pastor Félix que Dios no le gritó a la humanidad desde la distancia bajo el nivel, sino que bajó al nivel de ella. Excelente. Juan Calvino, está citando a Juan Calvino, la primera regla de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice y no hacer decir lo que no dice. Excelente. El texto significa lo que el autor quiso decir y no lo que nosotros queremos. Principio de la historia. Hablando de el autor también tenía sus circunstancias particulares, ¿no? Circunstancias que estaba viviendo, y sobre todo es interesante notar, por ejemplo, en las cartas paulinas, cómo las emociones del apóstol juegan un papel importante en las expresiones que usa. Ok, vamos a ver si el pastor colocó algo respecto a el principio de armonía. Como lo dijo Lutero, aunque leemos la Biblia hacia adelante, tenemos que leerla hacia atrás. Armonía. Dios habló sin contradecirse a sí mismo. El Antiguo Testamento está en armonía con el Nuevo Testamento. Ok. Aquí podemos ayudar al pastor Félix, que no tiene audio. Todos podemos participar en este punto, pero la idea del principio de armonía tiene que ver justamente con la teología. Si el principio de simplicidad está relacionado al género literario, el principio de la historia está relacionado a la intención original del autor, el principio de armonía está relacionado con la evolución teológica, con la línea teológica que hay de Génesis a Apocalipsis, con la revelación progresiva de Dios. Es decir, cómo Dios va revelando sus verdades, ¿verdad? De manera que el ser humano pueda entender la gracia de Dios en Cristo. Se revela, como dice Hebreos capítulo 1, 1, 2 y 3, se revela de manera más clara aún a través de Cristo en estos últimos tiempos. Y al final, la idea es que podamos comprender todo lo que esos profetas y antiguos hablaron acerca de Jesús. Pero esa revelación es progresiva. Entonces, si nosotros tomamos un texto bíblico fuera de contexto, en este caso un contexto teológico, podemos incurrir en faltas graves, ¿no? Y es necesario que las evitemos. María Natera levantó la mano. Vamos a ver qué quiere María. Sí, profe, hubo una parte que me llamó la atención de eso, que fue cuando él dice que debemos renunciar y puso dos opciones, a escoger textos aleatorios y a escoger un solo texto. Creo que eso tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo del principio de la teología. Y parte de eso es lo que, o sea, junto con eso de escoger textos aleatorios, tiene que ver mucho como con el periodo intertestamentario, que fue que algunos de los libros apócrifos se escribieron en base a eso de escoger textos aleatorios. Y es por eso que hoy no los aceptamos en el canon. Sí, entonces, la idea es que nosotros podamos estudiar una carta o un libro de la Biblia y estudiarlo completo. Pero además, por ejemplo, si es una carta paulina, hay otras cartas que Pablo escribió, otros libros. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca del tema específico que estoy hablando en otras cartas? Por ejemplo, si voy a predicar acerca de la fe o de la justificación por fe.
Después que veo lo que dice el autor en otras cartas, veo lo que dicen otros autores acerca del tema, porque Santiago también tiene que decir acerca de eso, y habla de la fe y las obras, y parece que hay una contradicción entre lo que dice Pablo en Romanos y lo que dice Santiago. Y cuando nosotros entendemos por este principio de armonía, que no hay contradicción, como dice el pastor Félix, tenemos que armonizar eso, porque lo que hay allí, aquí está entrando Eduardo Zavala, lo que hay allí es una complementariedad de ideas en donde uno de los autores, Pablo, está viendo un problema y Santiago está abordando otro tipo de problema. Entonces, no hay contradicción, hay ocasiones distintas las cuales ellos están abordando. Entonces, uno enfatiza el resultado natural de la fe, que es las buenas obras, y otro enfatiza la importancia de una fe genuina para poder tener la salvación que es en Cristo. Y que eso no se puede obtener a través de las buenas obras. Entonces uno no contradice a la otra. Y así cualquier tema en la Biblia, cualquier asunto que vamos a abordar, tenemos que verlo no solamente a la luz del propio texto, sino del contexto teológico del propio libro. Después buscar el mismo autor, si es que tiene otros libros que dice acerca del tema que estamos trabajando, el tema, y luego otros autores que dicen acerca de ese mismo tema, pero después toda la Biblia. Es decir, de Génesis a Apocalipsis tenemos un panorama completo, amplio. Por eso es que el estudio de la palabra de Dios no se detiene nunca y vamos en un proceso de aprendizaje. Hay otros autores que hablan del círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico tiene como varias aristas, ¿no? Dependiendo del autor que veamos. Próximamente vamos a ver esto del círculo hermenéutico, pero una de las secciones del círculo hermenéutico es que nosotros nos acercamos al texto e interpretamos, ¿verdad? Aplicamos con las herramientas que tenemos en ese momento. La segunda vez que nos acercamos al texto, quizá tenemos algo más de experiencia, hemos leído otros libros de la Biblia, tenemos una experiencia, ¿verdad? Una experticia aún mayor de otros temas teológicos, históricos, etcétera, que habla la Biblia. Y entonces, cuando volvemos a acercarnos a ese mismo texto, hay una luz mayor, hay una capacidad mayor de entender con más amplitud lo que quiso comunicar Dios. Y así, cada vez, entonces vamos leyendo más la Biblia y vamos entendiendo mejor qué quiso comunicar el otro. Por eso que muchos hermanos dicen, oye, yo leí ese texto y fíjese todo lo que tiene, lo rico que es ese texto, que yo no había visto antes. Además, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo que nos ayuda, nos capacita. Está el hecho de que con la experiencia y con la lectura constante de la Biblia, de muchos pasajes, podemos entonces tener una idea más amplia de la teología. Hay dos hermanos que están levantando la mano. Tenemos 2 minutos en esta etapa. Vamos a dar la oportunidad a uno de ellos por lo menos. Entonces, si quedamos ahí a la mitad, seguimos entonces con el mismo enlace, podemos entrar. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? ¿Pueden participar? Pastor, mi persona. Ajá. Quisiera por favor, aprovecho pues, de preguntar. Cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos la clase pasada en 1 Corintios, capítulo 11, del 2 al 16, ¿verdad? ¿Qué principio aplicas? Yo coloqué, pues, por supuesto que fue historia. O sea, que Dios habló particularmente en ese momento. Pero cuando refiere la parte
específica del velo del hombre, o sea, cuando habla del Antiguo Testamento, allí también no se aplica, esa es mi pregunta, pues no se aplica también el principio de la armonía, o sea, en un mismo texto se puede aplicar dos principios siempre que uno sea el principal, pero se puede aplicar otro principio más o solamente un solo principio, es mi pregunta. Es una excelente pregunta. Y fíjate que allí se nota claramente cómo tú ves indicios en el texto de que está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, definitivamente aplica el principio de armonía, ¿verdad? Aunque vamos a ver que en todo texto bíblico aplican los tres principios fundamentales. No es que yo voy a escoger un principio, bueno, aquí está entrando la hermana Ana. Pero va a entrar y va a salir rapidito. Y volvemos en el otro espacio. Pero en cada texto que yo voy a trabajar, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en ese pasaje específico de 1 Corintios 11, se aplica, por supuesto, el principio de simplicidad. Ahí estamos tenemos que darnos cuenta que está hablando en términos directos, de una carta argumentativa. No está